Además debo decir que me motiva muchísimo ver un salón tan lleno a estas alturas de lo que tenemos enfrente, de la lucha que están dando ustedes. Pues comentarles un poquito acerca de la reforma fiscal, de lo que tenemos enfrente, de las alternativas que hay y también de algunos mitos, prejuicios asociados a la discusión de la reforma fiscal que vale la pena considerar. Si alguien tiene alguna pregunta, pues ahí la puede anotar y levanta la mano luego para que no nos quedemos con ninguna duda sobre este tema tan denso, ¿no? Bueno, la reforma fiscal, ustedes ya sabrán que estamos hablándola porque existe déficit, porque le faltan recursos al Estado costarricense. Esa parte de la historia es cierta. Efectivamente tenemos un déficit fiscal insostenible. La plata que le falta es bastante, de cerca del 7% del PIB, y hay una deuda disparada. Empezamos el año con 50% del PIB de deuda, es decir, la mitad del Producto Interno Bruto. La deuda equivale a la mitad de toda la producción en Costa Rica. Ese es el tamaño de la deuda con la que empezamos. Entonces sí tenemos un problema y eso tenemos que considerarlo, porque significa que sí necesitamos una reforma fiscal y posiblemente este sea uno de los puntos de acuerdo que existan entre los diferentes actores de esta discusión. Necesitamos una reforma fiscal. La pregunta es, ¿cuál reforma fiscal? Ahí es en donde no hay consenso. Ahí es en donde ya empiezan a haber diferencias de fondo, porque esa pregunta en la práctica es ¿quién va a pagar el déficit? Y cuando uno pretende solucionar un problema, intenta solucionar sus causas. Entonces, ¿quién va a pagar el déficit? Intentemos averiguar cuáles son las causas del déficit y a partir de ahí formulemos una reforma fiscal. Ustedes ya habrán escuchado sobre las causas del déficit. Posiblemente la que más han oído es la del fraude fiscal, porque es la más escandalosa, además la más evidente. Les dije yo que el déficit era de 7% del PIB a estas alturas del año. Bueno, el fraude es de 8. Fraude 8, déficit 7. No hay que haber sido economista ni haber sido un genio en el tema matemático para enterarse que hay un problema. 8 fraude, 7 déficit. Ningún país llega a 0 en fraude, pero tienen 1, 2, 3, no un 8% del PIB de fraude. Entonces ese es un primer problema estructural del déficit. Y ese fraude fiscal además tiene una composición muy particular, porque como una parte es legal, porque es la elusión, que es legal, más la evasión, que es ilegal, esa parte que es legal, la elusión, es un negocio, porque se vale, porque es legal. Es un negocio, entonces hay bufetes de abogados dedicados a asesorar empresas para decirles cómo pagar menos impuestos, porque se vale, porque es legal. Entonces el fraude fiscal tiene una complejidad política en la discusión. El semanario Universidad, que es el periódico de la Universidad de Costa Rica, hace aproximadamente un mes y medio sacó un artículo que yo siempre lo traigo a colación porque es muy revelador. Era un artículo de investigación en el que nos contaba que del actual Parlamento 21 diputados y diputadas estaban ligados a deudas con la Caja y a deudas con Hacienda. Estaban ligados a personerías jurídicas, pues que tenían algunas deudillas fraudulentas con Hacienda. Entonces ahí es donde uno se entera que la discusión deja de ser técnica estrictamente y pasa a ser política. Claro, si el fraude fiscal es un problema tan evidente, uno se preguntaría por qué después de tantos años sigue sin solucionarse. A lo mejor si uno empieza a revisar estas noticias y empieza a hacer memoria de estas cositas, se entera
de las causas políticas de que hoy siga siendo un problema sin resolver. Y les decía yo, es un negocio. Y cualquier empresita puede pagar por un gran bufete de abogados para que lo asesoren. ¿No? Esas asesorías no las puede pagar cualquiera. Y esas son características importantes del tipo de fraude fiscal que tenemos. La mayor parte del fraude es en el impuesto sobre la renta. Eso tampoco es casualidad, porque el impuesto sobre la renta es el impuesto que permite gravar al contribuyente según su riqueza. Es decir, el impuesto sobre la renta le cobra a cada quien según su capacidad. Ese es el que llamamos por excelencia progresivo, ¿verdad? Que hace referencia a aquella expresión del expresidente de Costa Rica, Alfredo González Flores, que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre. Le valió un golpe de Estado después esa propuesta. Y 100 años después seguimos sin arreglar ese problema. Entonces, la primera causa es déficit, fraude. La segunda, un sistema tributario regresivo, es decir, un sistema tributario compuesto principalmente de impuestos indirectos como el impuesto de ventas. El impuesto de ventas todos pagamos el mismo 13%, ¿cierto? No importa el salario, no importan los ingresos del mes. Todos vamos al supermercado y al final de la factura hay un 13% que pagamos, y lo pagamos nosotros y lo paga Oscar Arias. Pero las riquezas de nosotros y de él son muy distintas. Eso no importan los impuestos indirectos. ¿Cuál es el problema de un impuesto así? Claro, ¿a quién le pesa más en la práctica ese impuesto? Al que tiene menos, ¿verdad? Porque como tiene menos, tiene que pagar un porcentaje de impuesto igual para todo el mundo, que para él representa, para nosotros representa más, porque tenemos menos en la bolsa. ¿Ven? Entonces, ¿significará algo para alguien de los deciles más ricos de Costa Rica un aumento en la canasta básica de 900 colones? No, con suerte ni se entera. Pero nosotros sí nos vamos a enterar. Y en Costa Rica hay 1 millón de personas pobres viviendo bajo la línea de la pobreza, y 88.000 hogares en condición vulnerable. Hay 88.000 hogares a los que, si usted les hace algo con respecto a sus ingresos, se los disminuye, le encarece los precios, lo que sea, pasan a estar bajo la línea de la pobreza. ¿Significa algo para esos hogares y para esas personas un aumento en la canasta básica de 900 colones? Absolutamente sí. Ven, ese es el problema de los impuestos como el IVA, que son regresivos por naturaleza, no distinguen riqueza, entonces le pesan más al que tiene menos. La mayoría de nuestro sistema tributario es así. Está lleno de impuestitos indirectos que le cobra a todo el mundo lo mismo, y por lo tanto le pesa más al que tiene menos. ¿Cómo debería ser el sistema tributario en Costa Rica? Pues hace 100 años ya nos lo dijo alguien, ¿verdad? Eso no es una discusión nueva. Aquí debería pagar el rico como rico y el pobre como pobre. Y esa es una lógica elemental que cualquier país con sistemas tributarios de primer mundo, lo que nosotros entendemos como desarrollados, tienen sistemas progresivos. Las sociedades europeas se han ocupado de que sus sistemas tributarios sean progresivos. Claro, porque es un problema para el Estado no cobrarle las grandes riquezas. ¿Por qué? Porque es menos plata que le entra, ¿cierto? Si hay un sector con mucha riqueza que podría estar poniendo un poquito de eso según su capacidad contributiva y no lo está poniendo como debería, es menos plata para el Estado. Por eso es una razón del déficit, porque hemos recargado en la práctica el sistema tributario, los impuestos sobre las clases de menores ingresos. Claro, siempre está el argumento de decir, bueno, pero no, mire, en Costa Rica ponen más colones los ricos en impuestos. Pues eso tiene una trampa. Obviamente, si ustedes ganan 100 y ustedes ganan 1000
y van al supermercado, ¿cuál de los dos consume más? ¿Cuál compra más en el supermercado? Ustedes, porque tienen 1000, ¿cierto? Obviamente ellos consumen más y por lo tanto están poniendo más colones porque por lo que consumieron tuvieron que pagar IVA, impuesto de ventas, ¿verdad? Obviamente al final del día yo voy a decir, ah, mira, ellos pusieron 150 en impuesto de ventas y ellos apenas 50. Sí, pero su riqueza era 100. Para ellos representa la mitad de su ingreso, para ellos no. Es decir, lo que les pesa respecto a sus ingresos es distinto. Ese es realmente el argumento para declarar algo progresivo o regresivo. Es en relación a los ingresos que tiene cada uno y cada una. Entonces, la primera causa es el fraude, la segunda causa es un sistema tributario regresivo. El rico no paga como rico y el pobre no paga como pobre. Y la tercera causa es una causa de la que poco hablamos porque implica un cuestionamiento estructural. Los economistas le decimos a la tercera causa una economía poco dinámica, pero significa una sociedad empobrecida. Claro, una sociedad empobrecida no puede aportarle impuestos como podría aportarle si estuviera mejor al Estado, ¿cierto? La microempresa que hoy está viendo a ver cómo sobrevive podría ya haberse consolidado, ya haberse desarrollado, ya podría estar pensando en contratar más personal y no lo está pudiendo hacer porque está viendo a ver cómo sobrevive. Entonces al final del año tributa menos, no genera la riqueza que podría generar y da menos impuestos. Entonces en términos del Estado, una sociedad empobrecida, desigual, con altos índices de desempleo, no le aporta toda la riqueza que podría darle. Ya no paga los impuestos que podría pagar si estuviera mejor. Claro, si yo estoy desempleado, no voy a pagar impuestos, ¿cierto? ¿Ok? Eso es menos recursos para el Estado costarricense. Y nuestra sociedad es una sociedad empobrecida en la práctica. Porque aunque la pobreza se ha sostenido en el 20%, se ha sostenido en gran parte gracias a la intervención de programas sociales. Que dicho sea de paso, ahorita que veamos el contenido de la reforma, nos vamos a dar cuenta que van recortados. Tenemos un 20% de pobreza, eso es 1 millón de personas pobres. Un 10% de desempleo, esas son 200,000 personas sin trabajo. La tasa general de desempleo es 10%, les acabo de decir, pero si ustedes son menores de 35 años, su tasa de desempleo anda entre el 20 y el 25% según el subpropietario. Es decir, una persona menor de 35 años tiene más del doble de probabilidades de estar desempleada. Y si usted es joven y es mujer, se pegó todos los números de la rifa. Lamentablemente. Esa es la sociedad en la que estamos. Y del total del trabajo que existe, del total del empleo existente, cerca del 40% es empleo informal, casi la mitad. ¿Y qué es empleo informal? No seguro social, no póliza de trabajo, no cotización al régimen de pensiones. Es decir, es trabajo precarizado. Y además está disparado el subempleo. ¿Qué es el subempleo? Gran parte del subempleo es la subsistencia. El subempleo es, mire, yo quiero trabajar tiempo completo, pero no encontré tiempo completo. Y estoy desempleado o desempleada y lo que voy a hacer es trabajar las horas que me encuentre. Si me dan medio tiempo, un cuarto de tiempo, lo que me den, lo agarro. Eso es el subempleo en gran parte. Y eso está disparado. Eso también es trabajo de mala calidad, porque son personas que querrían trabajar más, que necesitan jornadas completas o las quisieran y no las están pudiendo conseguir. Hay una buena parte del subempleo que está asociado a ese fenómeno. Ven, es una sociedad desigual, empobrecida y con altos indicadores